lavado de manos y evitar aglomeraciones bajo espacios cerrados. Vamos a conversar con una de las personas que se halla en el centro del dispositivo del Estado para reunir información, porque se trata del doctor César Munaico, investigador por una parte y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el famoso CDC del MINSA. Doctor Munaico, buenos días y bienvenido a RPP. Doctor Munaico. Ya nos estamos comunicando con él, sí. Creo que tenemos alguna dificultad, pero si alguien nos puede dar datos sobre las regiones, porque no en todas partes es igual. El día de ayer pudimos entrevistar, por ejemplo, al ministro de Salud largamente, que habló del número de regiones donde hay casos de Omicron y del enorme porcentaje en el que ha subido el contagio, ¿no?, de Omicron. A mí me ha sorprendido muchísimo el enlace que tuvimos hace unos minutos con Yoconda García desde Piura, desde el Hospital Santa Rosa de Piura, en donde nos informaban que habían 24 camas UCI, de todas ellas 22 ya estaban ocupadas, pero 14 de personas que habían ingresado no se habían colocado ninguna vacuna y el resto se había colocado la primera dosis. Es decir, no estaban inmunizadas. Y recientemente nada más, o sea, no tenían todavía la etapa, o no han transcurrido la etapa en la cual ya se forman las defensas en el cuerpo con relación a la vacuna, ¿no? Ya tenemos contacto con el doctor César Munaico del CDC. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Sí, quisiera que nos explique a esta hora de la mañana cuáles son las cifras que maneja el CDC sobre la evolución de los contagios en general y específicamente los contagios producidos por la variante Omicron. Bueno, a nivel nacional ha habido un incremento notorio en el número de casos en la semana 51 y este incremento se ha debido principalmente a Lima Metropolitana. Lima Metropolitana hemos visto que casi se ha duplicado el número de casos con respecto a la semana anterior. Y estos casos principalmente se localizan en 5 distritos: Miraflores, San Isidro, Surco, Jesús María y Magdalena. Esto a nivel de Lima Metropolitana, pero si lo ampliamos a las diferentes regiones, ¿cuáles son aquellas en donde hay un mayor aumento de casos? O, en todo caso, ¿cuáles son aquellas regiones en donde la capacidad de los hospitales está viendo copada? Sí, bueno, a nivel de las regiones donde hay un incremento de casos todavía moderado, no como Lima, es Amazonas. Luego de Amazonas tenemos Lambayeque, es otra región. Después Moquegua, Tacna, Piura todavía se mantiene con casos altos, y Lima región. Básicamente estas son las regiones donde hay un incremento de casos, no tan explosivo como el que ha habido en Lima, pero sí se ve que los casos continúan creciendo. Doctor Munaico, buenos días. Por la velocidad del tema de los contagios a nivel nacional y ya a puertas de una tercera ola, ¿en cuánto tiempo estima usted que esta tercera ola llegaría, ¿no?, a su pico y empiecen los descensos? Conversábamos con el doctor Elmer Huerta y él estimaba la posibilidad de que sea, el pico me refiero, a fines del mes de enero. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, bueno, depende mucho del comportamiento de esta variante, ¿no? Si hablamos del pico a nivel nacional, puede ser un poco después de enero. ¿Por qué? Porque todavía en este momento Lima es el que tiene un incremento explosivo. Luego ya esa variante se está diseminando ya en 8 regiones y ahí va a empezar poco a poco a incrementar el número de casos. Y este incremento en Lima y en algunas regiones se da básicamente por fiestas, ¿no? Esperemos que este incremento que se dio por Navidad es lo que estamos viendo ahorita, pero falta todavía lo que va a ocurrir en Año Nuevo. Lo más probable es que en las siguientes semanas haya un incremento mucho mayor, pero el país es grande, es diverso, la geografía es diferente, probablemente tarde un poquito más en alcanzar el pico a nivel nacional, obviamente. En Lima probablemente pueda ser en enero o inicios de febrero, ¿no?, si es que continúan en esta intensidad de contagio, ¿no? Pero a nivel nacional demora un poco más. Doctor, quisiéramos saber cuántas pruebas en general se están haciendo por día y cuántas de ellas son moleculares, puesto que es del número de pruebas que uno puede deducir las cifras con exactitud. El día de ayer
conversamos con el doctor Celis del Hospital Regional de Loreto. Sabemos que Loreto sufrió enormemente las 2 horas pasadas y nos ha hecho saber que no se pueden hacer secuencias genómicas ahí para saber si es Omicron o no, pese a que Iquitos, una ciudad grande, está expuesta a la influencia que viene del Brasil. ¿Por qué es que una ciudad tan importante para la pandemia como es Iquitos no dispone de sus propios instrumentos tecnológicos para hacer la secuencia genómica en el lugar de los hechos? Sí, bueno, para hacer la secuencia genómica se requiere de una tecnología avanzada. Bueno, lo tiene el Instituto Nacional de Salud, que está procesando más o menos 300 muestras semanales para secuenciamiento genómico. Ya a nivel nacional sí tenemos, todas las regiones están haciendo pruebas moleculares y seguimos avanzando en ese sentido, pero la secuenciación genómica demanda de tener una infraestructura mucho mayor, ¿no? ¿Y solamente se puede hacer en Lima? ¿Solo se puede hacer en Lima? Sí, se está haciendo en el INS y hay algunas universidades, se está trabajando también con ellos, que están haciendo también secuenciamiento, ¿no? El problema del secuenciamiento es que es caro y requiere pues de una tecnología alta, ¿no? Entonces que el INS tiene, y obviamente hay planes de descentralizar esta tecnología. Cuando inició la pandemia, doctor Munayco, se entendía, porque no estábamos preparados, que las pruebas moleculares demoraran mucho tiempo. Sin embargo, mire cuánto tiempo ya ha pasado, estamos ante una tercera ola y nuevamente las pruebas moleculares están tardando 3-4 días para poder obtener los resultados. ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, bueno, las pruebas moleculares se hacen en 24 horas o en 48 horas, dependiendo del momento en que llegue al laboratorio, ¿no? Si demora el traslado de la muestra al laboratorio, obviamente puede haber un retraso, ¿no? Antes, por ejemplo, en la primera ola demoraban 5-8 días, ¿no? Ahora están demorando 2 días, 3 días, y en algunas zonas que son muy alejadas puede demorar hasta 4 o 5 días, ¿no? Depende mucho del traslado rápido de la muestra al laboratorio. En el laboratorio se procesa rápidamente, ¿no? ¿Y por qué no hemos sido capaces de mejorar esa situación? Porque en un principio se dijo también que nos íbamos a aliar con diferentes universidades, laboratorios en otras regiones para impedir que eso sucediera. Sí, bueno, ahora ya hay muchos laboratorios privados que también están haciendo pruebas moleculares. El Ministerio de Salud ha ampliado en su capacidad de procesar pruebas moleculares a nivel nacional y cada vez tenemos más puntos donde hacer tamizaje, sí, ¿no? pero los laboratorios se paga, ¿no? Ese es el asunto. Claro, bueno, el laboratorio sí, obviamente, pero también a nivel nacional tenemos una amplia red, ¿no? Pero ayer el ministro... Doctor, ayer el ministro de Salud dijo que, o reconoció que había inconvenientes, perdón, por la cantidad de laboratorios para procesar las pruebas y que se requiere más. Así es, sí, bueno, el instituto obviamente siempre hay algunas dificultades. El Instituto Nacional de Salud está trabajando para poder ampliar más el acceso a las pruebas, ¿no? Si comparamos con el inicio de la pandemia, ahora estamos procesando mucho más pruebas que antes, ¿no? Y el acceso es mucho mayor. Pero ¿cuánto se requiere para tener, digamos, una cantidad óptima en ese sentido y tener resultados mucho más rápidos, doctor? Sí, bueno, obviamente se requiere primero garantizar que la muestra llegue al laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio se procesa rápidamente, tenemos una capacidad grande de poder procesar, ¿no? Pero sí es importante que hay todavía espacio para mejorar, ¿no? Tenemos que ir avanzando. Ahora esta es una tercera ola, si es que se presenta, ¿no? Ya estamos viendo que hay un incremento importante, diferente a los anteriores, ¿no? Básicamente ahora tenemos mayor número de casos y un menor número de personas hospitalizadas y fallecidas. Entonces, doctor, es importante sí el diagnóstico. Permítanos, por favor, acompañarnos unos instantes. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual retomamos nuestra entrevista con usted, por favor. La voz de todo el Perú. A las 8:18 estamos entrevistando al doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC. Nos ha hablado del número de pruebas que se hacen y de la imposibilidad, por lo menos por ahora, de que la prueba genómica para reconocer la identidad del virus no se pueda hacer por el momento en lugares como Iquitos. Ahora bien, tenemos 14.000 pruebas por día, nos ha dicho usted, ¿no? 14.000 pruebas por día. Cada día se hacen más de 10.000 pruebas a nivel nacional, ¿no?
y esto se ha ampliado. Antes hacíamos mucho menos. Sí. Entonces tenemos, aparte de las pruebas moleculares, tenemos las pruebas también de antígeno, ¿no? De acuerdo. De esas pruebas, usted dice más de 10.000, me parece que el ministro de Salud dijo ayer 14.000. ¿Cuántas son moleculares, es decir, inapelables? ¿Y cuántas son pruebas de antígeno que ofrecen un margen de duda? Sí, bueno, la mayor parte son pruebas moleculares. Y bueno, las de antígeno es importante tener en cuenta de que se tiene que tomar en las personas que son sintomáticas, ¿no? Las personas que son sintomáticas, las pruebas de antígeno son buenas, ¿no? Y las pruebas moleculares se pueden tomar en aquellos que tienen síntomas y no tienen síntomas. Por eso es importante, si una persona que no tiene síntomas se toma una prueba de antígeno, hay una alta posibilidad que pueda salir negativo, ¿no? Y que después, conforme transcurran los días, se toma una prueba molecular y le puede salir positivo. Entonces es importante orientar a la población en estos dos conceptos, ¿no? Prueba antigénica si tengo síntomas, y prueba PCR si puedo, o molecular, puedo usarlas en ambas situaciones, ¿no? ¿Y cuántos días después de haberme expuesto al virus debería hacerme la prueba? Si es que yo tengo la sospecha que estuve en una fiesta la noche del 31, celebrando la llegada del Año Nuevo, y me entero que hay gente que es positiva a COVID-19. ¿Cuántos días después debería hacerme la prueba? Así es. En una persona que es sintomática, si ya yo tengo síntomas, por ejemplo, dentro de los primeros 7 días es clave hacerse la prueba, ¿no? El primero, segundo, tercer día. Pero si soy asintomático, lo primero que tengo que hacer es usar mis medidas preventivas y luego, ¿no?, en el tercer día o cuarto día poder ir a tomarme una prueba, ¿no? Para poder... ¿Cuántos días, perdón? No al tercer día, si soy asintomático, o sea, si no tengo síntomas, puedo ir entre el tercer y cuarto día para poder descartar. ¿Por qué? Porque una vez que yo me expongo, hay un periodo de incubación, ¿no?, que más o menos puede ser de 1 a 2 días, en el cual todavía no hay una cantidad suficiente de virus para que sea detectado, ¿no? Y luego de el segundo o tercer día ya puedo salir positivo si es que estoy infectado. Por eso es importante ver esas recomendaciones. A veces me expuse ayer y me tomo la prueba inmediatamente y me puede salir negativo, ¿no? Porque puedo estar en ese periodo de incubación. Claro. Doctor Munaico, y volviendo al tema de la toma de pruebas, si hacemos una comparación entre las que toma las entidades del Ministerio de Salud y el sector privado, ¿cuál es esta? ¿Cuántas ha tomado o cuántas pruebas recoge el Ministerio de Salud en comparación al sector privado? Bueno, el sector privado es el que hace mayor número de pruebas, creo que están alrededor del 40-50%, ¿no? Eso lo ve el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y el resto son pruebas que hace el Ministerio de Salud, ¿no? Hay que destacar que en el sector privado las pruebas se hacen por diferentes motivos, ¿no? Básicamente, si yo quiero acceder a un trabajo, me piden la prueba, me toman, o si yo quiero descartar por cualquier motivo, me pueden tomar la prueba, ¿no? Acá en el Ministerio de Salud básicamente se está revisando a las personas sintomáticas y así como a sus contactos, ¿no? Por eso es un poco la diferencia. Creo que se ha hecho la prueba de la eficacia de las vacunas, todas las vacunas, puesto que la inmensa mayoría de las personas contagiadas son personas que o no están vacunadas del todo o que han tomado solamente una dosis. En ese sentido hay voces que se elevan, y entre otras la muy sonora voz del nuevo decano del Colegio Médico del Perú, el señor Urquizo, que solicita que los centros de vacunación prolonguen su horario de trabajo hasta las 10 de la noche. ¿Esto es viable? Y si es viable, ¿por qué no se ha hecho ya? Bueno, como Centro Nacional de Tecnología, nosotros no vemos la parte de vacunación. Yo creo que la responsable de inmunizaciones va a tomar en cuenta esas recomendaciones, ¿no?, del decano del Colegio Médico. La idea es ampliar, obviamente se hacen los vacunatones, los horarios están hasta las 6, 7 de la noche, me parece, pero es importante allí la población, ¿no?, la respuesta de la población que pueda ir a vacunarse, ¿no? En algunos casos hay muy pocas personas, en otros casos sí hay un número masivo de personas, pero ahora con esta potencial incremento mayor de casos es importante que las personas completen su segunda dosis, y si les toca su tercera dosis después del tercer mes, es importante que vayan a colocarse su tercera dosis. Porque ya sabemos pues que las vacunas reducen el riesgo de complicarse o morir, y ya lo estamos viendo, ¿no? La mayor parte de casos que tenemos son personas que tienen síntomas leves,
o síntomas moderados. Doctor Munaico, de oficializarse hoy que estamos ya enfrentando una tercera ola, ¿qué medidas restrictivas usted recomendaría? Bueno, lo importante es no infectarse, ¿no? Y para no infectarse, básicamente depende del comportamiento de las personas, ¿no? Se pueden tomar medidas restrictivas, pero si las personas no cumplen con esas medidas, se van a infectar igual. Por eso es importante ser responsable, ¿no? Continuar con la vacunación, 2 dosis y la tercera dosis que le toca, usar mascarilla en todo momento, ¿no? No bajar la guardia, es importante mantener la burbuja social, porque este incremento de casos básicamente se ha dado por romper la burbuja social en las fiestas, ¿no? Por otro lado, el lavado de manos es clave, así como evitar lugares con muchas personas y con poca ventilación. Pero ¿qué posibilidades se han considerado en cuanto a medidas restrictivas, doctor? Por ejemplo, aforo en establecimientos comerciales, aforo en estadios, por ejemplo. ¿Eso se está considerando ante la confirmación o no de una tercera ola? Sí, bueno, las medidas restrictivas se toman en función al escenario. Si es que hay una tercera ola, obviamente el Ministerio de Salud junto con la PSM van a evaluar si es que aplica tomar otras medidas restrictivas. Pero lo más importante, yo creo que la población tiene que entender es que la pandemia va a continuar si yo no tengo un comportamiento responsable, ¿no? Eso es importante y la población tiene que entender eso. ¿Y esta situación, doctor, de una tercera ola puede de alguna manera afectar el retorno a clases presenciales, cree usted? Bueno, yo creo que se están tomando todas las medidas. Vamos a empezar a vacunar a los niños y esperemos pues que esto no ocurra, ¿no? ¿De qué dependería? Dependería de varios factores, ¿no? Ahora es otro escenario, por ejemplo, ¿no? Tenemos una cobertura alta de vacunación, tenemos que empezar a vacunar a los niños, solamente eso va a reducir el riesgo de infección y de complicaciones, ¿no? Y también, obviamente, va a depender del escenario tecnológico. Si estamos en una tercera ola muy grande, ¿no? Probablemente ahí se tomen algunas otras medidas, ¿no? Pero por ahora, sí es importante y nosotros estamos convencidos de que los niños tienen que regresar a clase, ¿no? Y para eso tenemos que colaborar todos, y ahí hago un llamado a la población de que tenga un comportamiento responsable para que no continúen incrementándose los casos. Usted ha manifestado en un medio que podría replicarse los casos de coinfección de COVID-19 y gripe, flurona, en nuestro país. ¿De qué factores dependería esto, doctor? Sí, bueno, depende de que haya circulación de ambos virus, ¿no? Ambos virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es el COVID, ingresa a través de los receptores CK, y la influenza también hay otros receptores a las células que son receptores que también pueden ingresar. Entonces, si hay dos brotes o dos coexistiendo, tranquilamente se pueden infectar las personas. Por eso es importante la vacunación en los menores, ¿no?, de 1 año, la vacunación en los adultos mayores de 60 años, y también el personal de salud que está expuesto. En general, la influenza causa un síndrome gripal, pero sí hay algunas personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, asma, diabetes, que sí se pueden complicar. Entonces es importante la vacunación. Recordar que cada año hay que colocarse una vacuna contra influenza. ¿Qué sabemos sobre el periodo que puede tomar una ola como la que se teme esté en curso en el Perú en este momento? Ayer el doctor Urquizo dijo que como las 2 primeras debería tomar unas 8 semanas. Pero tenemos ya la experiencia en otros países, como en África del Sur, donde nació, o por lo menos se identificó este virus en noviembre, y al cabo de menos de 8 semanas comenzó a desaparecer. ¿Tenemos algún esquema que nos permita prever naturalmente, sin que haya certidumbre sobre esto? ¿Puede adelantarnos algo respecto de los ciclos de evolución? Sí, bueno, nosotros tenemos 3 escenarios que estamos manejando. Un escenario, obviamente, es que ha ocurrido en Sudáfrica, ¿no? Y obviamente Sudáfrica es un poco diferente. Sudáfrica tiene una vacunación del 30%, Perú ha vacunado más, obviamente, ¿no? Y puede ocurrir, ¿no?, un incremento rápido de casos, ¿no? Si hay un incremento rápido de casos, obviamente se espera entre unas 7 o 8 semanas que ya se resuelva. Pero en el país, que es un país mucho más grande, ¿no?, tenemos 3 regiones, ¿no?, donde la diseminación de esta pandemia ha demorado, ¿no? Obviamente se presentó primero en la zona de la costa, ahí donde va a evolucionar más rápidamente porque hay mayor concentración de personas, y luego va a ir trasladándose al resto de regiones. Si hablamos como país,
lo más probable hay otro escenario que va a demorar un poco más, ¿no? Probablemente hasta abril, mayo, ¿no? Y bueno, hay otro escenario en el cual si avanzamos más con la vacunación, probablemente dure mucho más esta primera ola. ¿Qué es lo que queremos? O sea, lo que queremos no es que haya un incremento masivo, ¿no? Que haya un incremento lento para poder manejar los casos, porque si hay un incremento masivo, satura los servicios y ahí es donde se van a observar mayor número de fallecidos. Muchas gracias, doctor Munaico. Esperamos que sea breve este ciclo y sobre todo que no impide el retorno a las clases en marzo. Eso es entre 8 semanas más o menos, de manera que lo que esté en juego es que haya que retrasar otra vez, lo cual tiene enormes consecuencias naturalmente para las familias y particularmente para los niños y adolescentes. Muchas gracias, que tenga usted un feliz año 22 y gracias por las informaciones que nos ha dado hoy. Son las 8:29, momento de hacer una pausa antes de regresar a Ampliación de Noticias.